No, no, you already know now. I walk in a corner with the money on my finger. She might get it poppin', I'm a waffle for the winner. Tengo una variedad de cosas, pero Naruto no es parte de ellas. Le diría que apoye el lanzamiento original, pero si está aquí, ya lo hizo. Espero que disfrutes. Después de que Tiger obligó a Naruto a conectar los puntos, el entrenamiento del rubio aumentó en variedad. El instructor de Anbulo inició en los puntos más finos de conciencia y observaciones. Ambas habilidades fueron increíblemente importantes y Tiger enfatizó el punto repetidamente. Un ninja tenía que ser consciente de su entorno, de sus enemigos y de sí mismo, y eso solo era posible mediante una observación astuta. El instructor de Naruto lo había resumido con un dicho que sonaba un poco pomposo para el rubio, pero que de todos modos sonaba cierto. Algo sobre conocerte a ti mismo, a tu entorno, a tu enemigo y nunca serás derrotado, aproximadamente. Lo que significaba en términos prácticos era que la hora del almuerzo de Naruto ahora estaba dedicada a analizar imágenes de personas y lugares y deducir de ellas la respuesta a una pregunta que Tiger le haría. Luego tuvo que describir cómo atacaría a la persona o hacer una lista de todas las posibles armas, rutas de escape y coberturas de un lugar designado. Para el rubio, fue como planear una broma y su mente, de hecho, aguda, rápidamente captó lo que Tiger quería que aprendiera. Se podría resumir en 2 puntos. Todos tenían al menos un punto débil y todo era un arma. La parte difícil fue identificar qué era qué. Sus tardes no cambiaron mucho. Después de una sesión de salto de cuerda, lucharía contra el Aki, solo que esta vez, Tiger estaba tratando de convertirlo en un alfiletero con kunais y shurikens afilados. Todo muy divertido, el Anbu le dijo repetidamente durante los días que pasaban. Para nivelar la actividad, se le reveló a Naruto una funcionalidad secundaria del muñeco. Los puntos débiles artificiales en el golem de madera podrían ser cubiertos y descubiertos al azar, como un juego de golpear un topo, por el sistema hidráulico. Si Naruto golpeaba con suficiente fuerza una debilidad desprotegida, una pieza especial hecha para ser muy fácil de reemplazar se rompería, haciendo que la presión del agua dentro del muñeco cayera en picado y sus movimientos fueran un poco más lentos y predecibles. Esos puntos débiles se ubicaron en el maniquí para imitar las áreas frágiles de un humano. Las articulaciones, el hígado, el esternón, la garganta, etc. Eran zonas críticas que se animaba al rubio a intentar romper. Bajo la presión de mucho dolor. Naruto se estaba volviendo visiblemente más fuerte cada día, pero los brazos pesados del maniquí enojado todavía le dolían. Y eso sin tener en cuenta que los kunais volaban a toda velocidad hacia él. Los salvajes flagelos del golem eran por diseño difíciles de predecir, los puntos débiles difíciles de golpear limpiamente, y Tiger Shuriken Jutsu era una amenaza constante, empujando a Naruto a estar siempre nervioso, forzándolo a maniobras peligrosas, animándolo a improvisar. El resto de su entrenamiento y acondicionamiento no cedió. El HSRB continuó. Las sustancias que alimentaba al rubio convertían cualquier ejercicio físico en un infierno, lo cansaron sin fin, convirtieron las sesiones de entrenamiento con muñecos en una pesadilla. El objetivo era hacer que el rubio fuera resistente a todos los venenos conocidos por Konoha y acostumbrarlo a la sensación de estar envenenado. Suna y Kirinin eran temidos por una razón muy particular. Continuó trabajando bajo la vigilancia de Dog, tratando y sin poder pegarse a la pared 3 veces maldita de la sala del tazón. La Anbu le había informado del estado de su Tenketsus y se mostró más comprensiva ahora que sabía que el rubio tenía un problema físico y no una falta de talento. Naruto lo había aceptado todo, simplemente sugiriendo empujar el chakra fuera de su cuerpo durante su sesión de meditación para intentar agrandarlos. Después de una rápida discusión con un Mid-Ninja dragón, a Naruto se le había dado luz verde. Sus otros 2 clones presionaron su entrenamiento de Kenjutsu duro para compensar la falta de control de su chakra. Naruto no olvidaba que se suponía que era una prueba. Realmente no sabía cómo lo evaluaban, pero no podía arriesgarse. No quería que sus instructores pensaran que estaba holgazaneando. Con 2 clones trabajando en cada tarea, incluso si fallaba en una, la respuesta se sintió increíble. El proceso de fusión de la memoria, aunque ejerció más presión sobre su cerebro, también fue más suave debido a la cantidad de recuerdos repetidos a los que tuvo acceso. Además, la experiencia fue multiplicativa en lugar de aditiva.
Los clones de sombras eran lo suficientemente independientes como para abordar un problema de formas ligeramente diferentes, lo que significaba que mientras uno trabajaba con el método A, el otro podía trabajar con el método B. No restaba del tiempo requerido para aprender algo, literalmente lo dividía. Un problema era que aprender algo mal era varias veces peor, pero sus instructores estaban interesados en no dejar que eso sucediera. Su autoestudio en Toad Poetry iba bien. El monte Myoboku parecía estar cerca del paraíso en la tierra si los textos estaban remotamente cerca de la verdad. Además, los sapos eran borrachos, si el número de haikus con alcohol era algún tipo de indicación. Los poemas más extraños fueron sin duda los escritos por un tal Gamamaru. Ese sapo en particular estaba drogado, Naruto estaba seguro de eso. La luz se derramará, sobre el camino sombrío, el comienzo de una nueva era. Como si. Los más divertidos a menudo fueron escritos por uno de los sapos. Fukasaku Gamabunta. Baila en la jarra de sake, engulle una mosca, un aceite precioso fluye, definitivamente era mejor e hizo que Naruto se preguntara si una etiqueta podía emborrachar a la gente. Este chico de Gamabunta supo disfrutar de la vida. La parte de devorar una mosca incluso le dio una idea al chico. Muchos lo habrían llamado estúpido, pero los únicos sellos estúpidos fueron los que un practicante nunca hizo, Tebayo. O eso había dicho el autor del primer manual de Fuinjutsu de Naruto. Lo que más temía Naruto era su trabajo en la torre en presencia del Hokage, pero incluso eso iba bien. El rubio no sabía exactamente lo que temía, pero su abuelo sustituto había mantenido un comportamiento profesional, no presionando a Naruto en asuntos personales, y por lo demás demostró merecer su título de profesor. Evaluar una misión, sin las clasificadas como D, que, para horror de Naruto, realmente existía, era como armar un rompecabezas. ¿Quién lo estaba pagando? ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Cuáles fueron los peligros declarados? ¿Cuáles fueron los peligros no declarados? Esas preguntas eran todas piezas de información que Naruto tenía que responder y reunir para obtener una imagen general de la solicitud. Fue similar al ejercicio de Tiger y Naruto entendió que lo que estaba haciendo era básicamente obtener el conocimiento en lugar de los ninjas que serían enviados. Ciertamente fue menos emocionante que hacer la misión él mismo, pero no fue un paso menos importante. Una vez que lo vio como una especie de juego, un juego con mucho en juego, supuso, incluso encontró la actividad agradable, aunque un poco frustrante. También fue interesante descubrir cómo la multitud de solicitudes iban y venían a Konoha. La torre de comunicaciones recibía constantemente misiones de oficinas repartidas por Fire Country en todas las ciudades y pueblos importantes de suficiente importancia. Las demandas se trasladaban al escritorio de la misión, se procesaban y, si se aceptaba una solicitud como trabajo, se enviaba una respuesta a través de la torre de comunicaciones. Cuando Naruto preguntó por qué las demandas no se procesaron localmente, el Hokage simplemente le recordó que solo él tenía el poder de enviar oficialmente ninjas en una misión y que todos sus shinobi estaban estacionados en Konoha de todos modos. También explicaba por qué Konoha estaba escondida aproximadamente en el centro de Fire Country. Todas las fronteras estaban equidistantes y se podía llegar a los puestos de avanzada mediante refuerzos con la misma rapidez. La mejor parte fue el almuerzo gratis. Incluso si era un clon, la réplica de Naruto no dudó en atiborrarse de lo que fuera entregado al Chunin y al Hokage. Después de todo, era parte de su tapadera. Que no comiera nada habría alertado al ninja que trabajaba con él. La primera vez que comió sushi, el clon se rió en silencio, recordando una broma de más de un año. Había captado cierto ritual del Hokage. El jueves era el día del sushi. Naruto había pasado semanas trabajando en la recreación de la caja de sushi muy específica que le gustaba a su abuelo y un día había reemplazado el original por uno de su propia creación, con más wasabi debajo de la cobertura de pescado. Había sido la broma más cara del rubio, pero valió la pena. Incluso el Hokage no había podido probar nada. Desde entonces, el día del sushi se había asignado al azar. No, trabajar con el Hokage no era tan incómodo como había temido. Sin embargo, volver a encontrarse con sus ex compañeros. Era el jueves por la tarde temprano y un clon de Naruto estaba sentado a la izquierda del Hokage, preparando su escritorio para la segunda mitad de su día de trabajo. La campana que señalaba la apertura de la puerta de la oficina se movió, pero Naruto no miró hacia arriba, ya acostumbrado al timbre vagamente molesto. «Hola, Hokage-sama», dijo una grave voz masculina con alegría. Naruto levantó los ojos con una sonrisa en su rostro. Inmediatamente hizo un balance de Asuma Sarutobi parado frente al escritorio de la misión. «Hola, Naruto». El joven alto y de barba negra lo saludó. «Oye, Asuma».
El rubio respondió con un saludo y una sonrisa antes de que vacilara. Detrás del Jonin estaban 3 de sus ex compañeros de clase, 2 de los cuales no había querido volver a ver. O no tan pronto de todos modos. Hinata Hyuga simplemente lo miró por un segundo antes de mirar a sus pies. Sasuke Uchiha lucía su máscara de indiferencia y su mueca de desprecio. Kiba Inuzuka solo tenía una sonrisa insoportable en su rostro. «Ja, ¿qué estás haciendo aquí, perdedor?». El Inuzuka de aspecto salvaje exclamó con estrépito, señalando con un dedo burlón al rubio. Naruto apretó los dientes y vio como Kiba fue golpeado inmediatamente en su cabeza por Asuma. Naruto tiene una diadema Kiba, está trabajando como un ninja pero en una misión diferente. Los ojos de Sasuke se entrecerraron con sospecha al ver el itairite de Naruto. Hinata dejó escapar un suspiro. ¿Qué? ¿Cómo lo consiguió? Falló. Eso no es de tu incumbencia, Kiba. Asuma amonestó severamente. Todos los ninjas están aprobados por Hokage-sama. Si Naruto tiene una diadema, se la merece, punto. Eso es favoritismo. Protestó el chico de aspecto salvaje. Kiba. Asuma gritó amenazadoramente. Creo que soy un hombre paciente, pero si no lo dejas en este momento, obtendrás lo que te espera. Naruto es un genin, punto. Ahora vamos a conseguir nuestra misión. Atemorizado por el repentino tono amenazador de su sensei, Kiba decidió que era prudente permanecer en silencio. Mientras el equipo tomaba su misión, Sasuke ignoró al rubio y Hinata le lanzó una mirada que podría haber sido de disculpa. Naruto no estaba seguro. Ese había sido el más dócil de todos los encuentros. Cuando el Quatuor del equipo 8, compuesto por Ino Yamanaka, Choji Kimichi y Shikamaru Nara, bajo la dirección de un Jonin enmascarado y de pelo blanco, había venido para su primera misión, había sido peor. Choji había masticado sus patatas fritas y Shikamaru había murmurado un problema, pero el arrebato de Ino había sido peor que el de Kiba. Dando a su Jonin no le importaba un bledo lo que estaba pasando, su nariz hundida en la página de un librito naranja, el propio Hokage había necesitado intervenir en nombre de Naruto. El anciano había estado a 2 segundos del rubio demostrando su nueva marca de taijutsu en el insípido Yamanaka. Todo encuentro había dejado un sabor ácido en la parte posterior de la boca de Naruto. Quería burlarse de la idea de ser un privilegiado de alguna manera, dada la vida que tenía que llevar hasta ahora, pero no dejaría de fastidiarlo. ¿Cuán merecido fue su ascenso de campo a genin? ¿Cuán merecida fue su oferta para unirse a Anbu? TCH, por supuesto que era dueño de todo lo que tenía. Había trabajado duro e incluso había sido saboteado. Si él no podía ser un genin, nadie podía, Tebayo. Así, una buena parte de la segunda semana de entrenamiento de Naruto vino y se fue. El entrenamiento fue duro, implacable y exigente. Las mañanas todavía estaban llenas de conteos completos, ejercicios de kata, lanzamiento de shuriken. Las tardes eran un castigo, ya que luchar contra Aki mientras esquivaba las estrellas de acero después de una intensa sesión de artístico salto a la cuerda era lo más difícil que había hecho el rubio. Naruto vivió cada segundo de la emoción y tomó el desafío de frente. Sabía que una y otra vez, estaba empujando sus límites cada vez más. Nunca había sentido que estaba progresando tanto minuto a minuto. Era viernes y tarde cuando el chico finalmente superó a Aki, su peor golem enemigo, pinchando el mecanismo de la garganta expuesta del muñeco con una hoja. 2 tubos estaban unidos por un círculo ajustable de acero. El círculo en sí se mantuvo precariamente sujeto por una clavija que el golpe de Naruto había quitado. La presión del agua dentro de los tubos había hecho el resto. Un líquido caliente, rojo y ligeramente viscoso con sabor a hierro había estallado y empapado a Naruto, congelando al chico de horror. Le tomó al rubio varios segundos y un golpe en las tripas que lo envió tirado al suelo para darse cuenta de que no era sangre real sino una elaborada imitación. Cuando te cortas una garganta real por completo, la presión es más o menos la misma por un segundo, informó Tiger con su tono monótono. Es por eso que vas solo un poco más profundo que las cuerdas vocales. Evita ensuciar. El Anbu maltrató al rubio para que se pusiera de pie. La próxima vez, no te congeles. Su garganta estaba desgarrada. El maniquí se había hundido y desinflado como una especie de globo viejo, sangre falsa caía en riachuelos por su cuerpo de madera, la bomba detectaba automáticamente la caída de presión y se detenía en unos instantes. Muy parecido a un corazón de verdad, brindó Tiger desapasionadamente. Esa noche, Naruto se sintió enfermo y se despertó cansado y vagamente enojado cuando llegó el día siguiente. Su ira creció durante la totalidad de su calentamiento de la mañana, pasando de tibio a ardiente.
Su almuerzo fue un asunto complicado y luego de una furiosa sesión de saltar la cuerda, el rubio fue llevado frente a un maniquí reparado. Naruto notó que la madera era un tono más oscura donde la sangre la había manchado. Puedes reparar un golem, pero con un hombre, es definitivo. Naruto sintió que su ira pasaba de vaga a concentrada y asintió antes de tomar el kunai que Tiger le estaba dando. El rubio lanzó una mirada inquisitiva a su instructor. El taijutsu es un último recurso, ya que a menudo no será lo suficientemente eficiente. El bukijutsu aumenta la eficiencia del combate cuerpo a cuerpo. El uso de un kunai o un cuchillo de trinchera es relativamente fácil cuando uno tiene sólidos conceptos básicos de taijutsu ya que los movimientos son los mismos, con solo unos pocos sutilezas, explicó Tiger. Será mucho más fácil para ti desactivar a Aki con un arma. Naruto asintió de nuevo y agarró el kunai como le habían enseñado, hace una eternidad, en la academia. Tiger activó la bomba y Aki cobró vida. Naruto gruñó y se lanzó contra el muñeco inmortal. Esta vez, tomó menos de un minuto antes de que el rubio pudiera perforar la bolsa de sangre similar a un gel que se suponía que simulaba un hígado. Aki siguió agitándose durante varios minutos, Naruto atacando sus articulaciones y dislocándolas una por una para inutilizarlas hasta que la presión disminuyó por debajo del nivel crítico de la herida que fluía. Por su problema, Naruto había perdido un molar a pesar de su protección, el lado izquierdo de su pecho le dolía por las costillas magulladas, y un kunai se había incrustado profundamente en la parte posterior de su muslo. Se curaría, pero Naruto aprendió una lección importante ese día. Perder un diente dolía como una perra. Además, no estaba siendo atrapado como nunca más. Asumiré que ahora entiendes lo que quiero decir con conciencia. Fue tanto una declaración como una pregunta. Naruto asintió secamente, sosteniendo con cautela el costado de su mandíbula, toda su boca en llamas por la pérdida de su diente. ¿Puedes decirme dónde te falló tu conciencia? El rubio se levantó un poco la máscara para escupir sangre antes de volver a enderezar el disfraz en su rostro. Cuando habló, su voz fue amortiguada por su mejilla hinchada y dolorida. Pensé que perforar él, Naruto vaciló un segundo. El hígado, sería suficiente para desactivar el Aki. Tiger asintió con la cabeza pero se quedó en silencio y el rubio pudo sentir que los Anbu lo miraban fijamente. Aparentemente, Naruto tuvo que decir algo más. El niño repitió su pelea contra el maniquí lo mejor que pudo. Había sido bastante agresivo. Fácilmente podría atribuirse a su falta de sueño, pero no fue todo. El kunai lo había envalentonado. Había pensado que el Aki moriría mucho más rápido de lo que realmente lo había hecho el golem. No había tenido la misma precaución que solía hacer cuando luchaba con el muñeco con las manos desnudas. No había sido consciente de la ira que rodaba dentro de él, ni de la arrogancia que el arma le había insuflado. No estaba pensando con claridad, finalmente cedió Naruto bajo los ojos penetrantes de Tiger. No sé por qué, estoy enojado. El Anbu asintió pero no dijo nada. Supongo que el hecho de que tuviera un kunai, Tiger asintió de nuevo, pero esta vez, el operador habló. Las heridas infligidas en otros lugares que no sean la cabeza o el corazón rara vez son letales de inmediato para un ninja entrenado. He visto a shinobis pelear con uno de sus pulmones perforado, sus tripas derramadas, sus costillas destrozadas. No luchan mucho, unos pocos segundos, un minuto como máximo, pero es suficiente para tomarlo desprevenido si lo permite. Naruto sintió que algo se atascaba en su garganta y se sintió un poco mareado ante la espantosa descripción. ¿Destriparía alguna vez a alguien? ¿Alguna vez haría que un hombre se aferrara a sus tripas mientras se derramaban fuera de su abdomen? ¿Le pasaría eso alguna vez? El niño se puso verde detrás de su máscara y estaba feliz de que aún no hubiera almorzado. Sepa que una pelea no termina hasta que todos los hostiles son neutralizados y eso significa que están atados o muertos, informó Tiger con su característica falta de inflexión. El rubio tragó saliva ruidosamente, tragando el nudo nauseabundo que se había formado en su garganta y asintió. ¡Ay, sensei! Ahora, ¿qué lección puedes deducir de lo que pasó con respecto a tus emociones? Naruto se frotó la nuca, tratando de olvidar la incómoda sensación en su estómago. Ellos me hacen descuidado. Cuando permites que tus emociones te controlen, suele ser el caso. Es por eso que un buen shinobi domina sus emociones. El rubio frunció el ceño detrás de su máscara, sus náuseas desaparecieron momentáneamente. Sonaba demasiado como una interpretación literal del código. Naruto tenía sentimientos encontrados. Sin embargo, controló su arrebato, no quería arriesgarse a perder otro diente, y tosió para sofocar su grito.
Pero el rubio se contuvo de agitar los brazos de izquierda a derecha apretando sus manos. ¿Pero se supone que no debemos sentir nada? El rubio protestó en un tono lo más mesurado posible. Tiger negó con la cabeza y le indicó a Naruto que se sentara en el suelo. Una vez que ambos estuvieron cómodamente situados en una posición de loto, el ambú entrelazó sus dedos debajo de su barbilla. Escuchaste lo que dije pero no entendiste lo que quise decir. Naruto inclinó la cabeza y envió una mirada interrogativa a su instructor, una mirada que el hombre de alguna manera podía ver o más bien sentir, a pesar de la máscara. No dije que los shinobi no puedan sentir, dije que los shinobi deben controlar sus emociones. ¿Qué sentiste cuando hiciste tu pregunta? Naruto se rascó la parte de atrás de su cuero cabelludo, tomado un poco por sorpresa por la pregunta. Fue indignación. El rubio se encogió de hombros antes de cruzar los brazos sobre el pecho. No me gusta la primera regla. Si nos sentimos, ¿cómo podemos proteger? ¿Cómo servimos a la voluntad de fuego? Tiger suspiró en silencio. La primera regla viene directamente del área del clan combatiente. Shinobi no tenía una aldea que proteger en ese entonces. Eran considerados herramientas, solo buenas para promover los intereses de su clan y hacer la unión de su señor. El chico resopló. Bueno, eso es igual de tonto. Tal vez no tenían toda una aldea, pero aún tenían su clan que proteger. ¿Cómo puede una persona querer hacer algo si no se le permiten sus sentimientos? Porque los sentimientos pueden interferir con el éxito de una misión. Imagínese que se le encomiende algo que va en contra de su concepción de lo que es correcto. ¿Rechazará su misión? ¿La fallará a propósito? ¿Arriesgará la aldea para defender sus creencias? Naruto se quedó en silencio ante el aluvión de preguntas y miró hacia abajo, perdido en sus pensamientos. ¿Qué haría, de hecho, en tal situación? ¿Era esa la razón por la que los shinobis no se permitían sentir? ¿Para que pudieran continuar con la misión sin importar lo que fuera? La primera regla a menudo se malinterpreta, dijo Tiger, cortando el reflejo de Naruto. Dice un shinobi no permitirá que las emociones desafilen su espada si no son una piedra de afilar. No significa que no se nos permita sentir. Significa que, cuando estamos en el campo de batalla, nuestros sentimientos siempre deben estar en una correa apretada. Dominado, como dije. Entonces, ¿no dejes que mi ira me haga perder los estribos? Exactamente. La ira hace que uno sea descuidado. La arrogancia hace que uno se abra. El exceso de confianza hace que uno no se dé cuenta. Y así sucesivamente. Todo esto lleva a la muerte. Naruto frunció el ceño. ¿A qué se refiere la pieza de piedra de afilar? La ira controlada se puede canalizar en fuerza y velocidad. La arrogancia y el exceso de confianza se pueden frenar en un estado elevado de conciencia. Luego se convierten en la piedra de afilar que hace que la espada del shinobi sea aún más afilada. Entonces sentirse es bueno entonces, ¿verdad? Para ser honesto, el rubio estaba un poco confundido por el doble mensaje de la regla. De hecho, nunca había escuchado la regla enunciada así. Nunca había oído nada sobre la parte de la piedra de afilar. Los sentimientos controlados y canalizados son potentes. Pero es extremadamente difícil de hacer, muchos ninjas prefieren enterrar sus emociones en el fondo y no tocarlas. No les permiten tomar el control, pero no las utilizan. ¿Puedes hacerlo? Tiger negó con la cabeza. No. Los refreno, les pongo una correa, y los reviso y los resuelvo después de la misión, lo cual es absolutamente necesario si no quieres que se agranden. Como dije, pocos ninjas tienen el autocontrol necesario para explotar sus emociones. Sin embargo, es algo en lo que todos deberíamos trabajar. Naruto asintió y tomó su barbilla. ¿Es por eso que me golpeas cuando soy demasiado ruidoso? Tiger movió la cabeza arriba y abajo sabiamente. En parte, sí. También porque es molesto. Pero principalmente, reduce tu conciencia. Pero, quiero decir, si expreso mis emociones, soy consciente de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿no aumento mi conciencia de mí mismo? Ese podría ser el caso, pero si tiene el costo de distraerse de su entorno, corre el riesgo de recibir un kunai en el estómago antes de que pueda reaccionar. Puede sobrevivir siendo destripado, pero no recomendaría intentarlo. El niño sudaba y se frotaba la parte posterior de la cabeza cuando algunas de las palabras de su maestra llamaron su atención. ¿Cómo trabajas con tus emociones? Si están enterradas, ¿por qué hacerlo? Se sabe que simplemente ignorar tus emociones es peligroso y conduce a crisis repentinas e inesperadas. Tienes que identificar lo que sientes y, si es negativo, tratar de aceptarlo y superarlo. ¿Trabajar con eso?
Significa al menos llegar a un acuerdo y, en el mejor de los casos, significa que obtienes algo de eso. Una resolución, una comprensión más profunda de ti mismo. Ya sea sintiendo la confusión de Naruto o tomando su cabeza inclinada como una pista, Tiger siguió explicando. Tomemos tu enojo, por ejemplo. Mucha gente te diría que lo expreses y golpees algo para deshacerte de él. No lo hagas. El enojo es algo que todos sentimos hasta cierto punto, es natural, así que no lo reprimas, no. No lo ignore. Si no puede trabajar con él durante su batalla, lo resuelve después. ¿Por qué estaba enojado en primer lugar? Naruto se sorprendió un poco por la repentina pregunta. El rubio buscó profundamente en su cerebro pero se quedó corto. No lo sé realmente. No tenías ninguna razón inmediata para estar enojado, ¿verdad? El niño asintió con un sí y Tiger continuó. Significa que tu enojo fue causado por algo que sucedió ayer, o que te diste cuenta ayer. El enojo es una reacción natural a varias formas de provocación, pero también una forma de negación. Naruto pensó mucho. ¿Por qué había estado enojado en primer lugar? ¿Por matar a Aki? ¿Por congelarse cuando la sangre falsa lo había cubierto? ¿Por la falta de pasión con la que Tiger había descrito el verdadero proceso de matar a un hombre de un golpe en la garganta? Había sido una mezcla de todo eso y la comprensión de que la vida ninja era desordenada y despiadada. Algún día, hundiría un kunai en el riñón de un hombre por la única razón de que era la misión de Naruto o un obstáculo. Quitaría vidas únicamente porque aquellos a los que pertenecían eran considerados objetivos por Konoha. Independientemente de sus pecados, independientemente de sus virtudes, mataría a hombres y mujeres desconocidos. Para el villaje, no sería diferente a matar a un muñeco sin rostro, pero Naruto, el rubio trató de hablar pero sintió que su voz flaqueaba y fallaba. Tragó y miró hacia abajo, perdido en sus pensamientos, inseguro de poder confiar en lo que tenía en mente en ese momento. El movimiento de su instructor de pie concentró a Naruto de nuevo en el presente. Antes de que el rubio pudiera seguir su ejemplo, Tiger lo detuvo con una mano levantada. Descansa por ahora. De todos modos, era hora de un descanso. Aquí no se arreglará antes de una hora, así que medita un momento para centrarte. Llegó la mañana y era domingo. Naruto estaba agradecido por su día de descanso y lo recibió con entusiasmo. La semana había sido agotadora, incluso con su resistencia cada vez mayor, y el rubio decidió que no hacer absolutamente nada más que leer poesía de sapo después de atiborrarse de ramen en la cima del monumento al Hokage era una manera perfecta de pasar su licencia semanal. Hacía buen tiempo, cálido pero no ardiente, seco pero no sofocante. La vista desde arriba de la cabeza del Yondaime era impresionante y había una ligera brisa que lo convertía en el lugar perfecto para relajarse. El rubio había traído una manta para suavizar el lugar donde estaba acostado. Sus ojos azules estaban vagando sobre el pergamino de poesía sapo que había tomado prestado de la biblioteca Ambu. Nadie se lo perdería de todos modos. Naruto había tenido mucho cuidado de humedecer el pergamino muy levemente para mejorar su condición. Tendría que copiarlo pronto, ya que corría el riesgo de convertirse en polvo. Con un suspiro de satisfacción, el chico simplemente disfrutó el momento, con una sonrisa en los labios. Shikamaru estaba orgulloso de su pereza pero no sabía nada del arte. Naruto había entendido que, paradójicamente, si uno quería holgazanear cómodamente, requería algunos esfuerzos preliminares. De ahí la mancha, el cojín y la lectura. Ahora, Naruto no era de los libros en general, pero había algunas cosas sobre las que disfrutaba leyendo. Las historias de la fundación de Konoha siempre fueron entretenidas de leer, ya que trataban sobre héroes poderosos y grandes batallas. Eran su placer culpable, por así decirlo. En un registro completamente diferente, la teoría de chakra y ninjutsu era algo que fascinaba al rubio y sobre lo que podía leer sin muchos problemas. ¿Qué ninja que se precie no sentiría un poco de curiosidad por las complejidades de sus artes? Chakra era la raíz de todo después de todo. No es que las lecturas fueran siempre fascinantes. De hecho, rara vez lo eran. Naruto había examinado varios tomos a los que había tenido acceso, había encontrado muchos de ellos bastante deficientes y había abandonado la mitad de más de 2/3 de todo lo que había comenzado. Todos los libros se centraron en los muchos usos prácticos del chakra, pero ninguno se atrevió a abordar cuestiones más fundamentales. ¿Qué era el chakra? ¿De dónde vino? ¿Había existido desde siempre? Cierto número de cosas simplemente se aceptaron como axiomáticas y nunca se cuestionaron.
Algunos ninjutsu eran específicos de la genética, existía solo un número limitado de mudras, los 12 animales del zodíaco, su forma invertida y algunos otros, algunas manipulaciones eran directamente imposibles, de todos modos, denotaba una terrible falta de imaginación y atrevimiento, Tebayo. Era casi lo contrario del Fuinjutsu, que animaba a estudiantes y maestros a experimentar con sus ideas más locas. Con distintos niveles de precaución, por supuesto. Finalmente, Naruto simplemente disfrutó de la poesía. Leyendo pero escribiendo igual de bien, no es que alguna vez admitiera ante nadie que escribió poesía. Cualquiera que no tuviera muerte cerebral y que supiera acerca de la afición del rubio por el Fuinjutsu necesariamente lo sabía, ya que las artes de sellado eran la mitad de la poesía, pero aún así. Escribir poesía era algo que no era un ninja. Se suponía que los nobles en sus palacios radiantes escribían poemas, no shinobis huérfanos sin nombre. Pero la poesía era una parte integral de su hobby de sellar y, contrariamente a la compleja geometría que encontraba curiosa e interesante pero no hasta el punto de fascinación, le había dado brillo a los versos y las rimas. Había vuelto loco al Hokage cuando tenía 8 años al hablar en rima durante un mes entero hasta que se consideró su acceso al ramen de Ichiraku. Naruto levantó sus ojos azules de su pergamino por un segundo, tomando la vista de Konoha tendido debajo de él, y frunció el ceño, sus ojos se tensaron y sus tripas se tensaron. Desde hace un tiempo, la vista lo había estado provocando, impidiéndole leer algo de verdad. Entre el bosquecillo de árboles se veían miles de casas de todos los tamaños, principalmente de madera, la gran mayoría pintadas de blanco, con techo de tejas azul verdoso u ocre. El bosque que rodeaba Konoha no se detuvo en las murallas de la ciudad, se extendió dentro de la ciudad propiamente dicha. Konoha era un laberinto tanto por su inexistente planificación urbana como por los árboles que crecían absolutamente en todas partes. La ciudad llevaba bien su nombre. La sangre tomó una bocanada de brisa, cerrando los ojos para concentrarse en los aromas que llevaba el viento. La tierra, la madera y las flores eran las fragancias fácilmente distinguibles. Mezclados con aromas más sutiles, algunos Naruto podía nombrar, otros no. El rubio siempre tuvo un buen olfato, nada parecido al de un Inuzuka, pero mejor que la mayoría de sus compañeros de clase. Olía a casa. Naruto frunció el ceño. Habían pasado más de 2 semanas desde que había venido aquí. La última vez había sido para lavar las secuelas de su última broma bajo la atenta mirada de Iruka. Fue una ruptura de un hábito suyo de larga data venir sobre la cabeza del cuarto Hokage para recordar su sueño cuando todo lo que había estado en su mente era conseguir el sombrero para él. A pesar del ramen y el Fuinjutsu, había sido un sueño realmente patético en retrospectiva, nada más que las fantasías de un niño que no entendía la vida que tenía ni la que quería llevar por lo que realmente eran. 2 semanas en Anbu y Naruto apenas comenzaba a entender de qué se trataba ser un ninja, y mucho menos ser Hokage. Eso sin siquiera considerar las razones de sus ambiciones, algo que el rubio ya había concluido que estaba mal. Para alguien que se enorgullecía de no soñar despierto nunca o al menos con moderación, había sido el peor tipo de ensueño. Impulsado por la incomprensión, la ignorancia y una buena dosis de tontería, pero aún así, se sentía tan lejano. ¿Había sido alguna vez tan pequeño? ¿Tan inmaduro? ¿Cuánto estaba todavía? Esas 2 semanas parecían 2 meses y aprendía a diario. Fue en parte debido a la lección de ayer que estuvo aquí hoy. La última vez que estuvo aquí, no sabía nada. Hoy, sabía casi demasiado. Llegar a sentarse en la cabeza esculpida del Yondaime no era algo que hubiera comenzado con su viejo sueño. Su viejo sueño había comenzado aquí. La primera vez que estuvo aquí fue para buscar refugio. Cuando las miradas duras, los insultos susurrados, el nerviosismo nervioso, el hostigamiento grosero se habían vuelto demasiado, Naruto Uzumaki había buscado un refugio donde llorar estaría bien. La cabeza del Yondaime era su santuario, el lugar donde descansaba entre las batallas que eran su vida. La gente no entendía lo que realmente significaba ser condenado al ostracismo por la casi totalidad de la aldea en la que se suponía que debía vivir. Por mucho que a Naruto le gustaran Iruka, Ichiraku y Sarutobi, eran solo una fracción de la población de Konoha. La posición elevada sobre la aldea no era solo un lugar de alivio para Naruto. Ayer lo había elevado, acercándolo a sus ambiciones. Hoy, le permitió sobreponerse a todos esos aldeanos temerosos, ignorantes, ingratos, mediocres y odiosos. Había sido la advertencia de Kiger sobre las emociones enconadas lo que había hecho pensar a Naruto. Le había hecho pensar al rubio en cosas que pensaba que estaban resueltas. Era simple, se suponía que no debía estar resentido con los aldeanos.
No sabían, después de todo, no entendían. No se suponía que tuviera envidia. Se suponía que no debía envidiar su felicidad. Se suponía que era contraproducente, insalubre e indigno de Naruto Uzumaki. Así que había venido aquí para demostrarse a sí mismo que no sentía nada de eso. Sin embargo, aquí estaba, enojado. No había dos formas de hacerlo. Estaba enojado con los aldeanos y se alegró de haber desaparecido en la oscuridad, donde no tuvo que contemplar un espectáculo que amaba y despreciaba con igual fuerza. En Anbu, no se le recordaba a diario lo que nunca tuvo. Descansó su ira, la puso en espera. Donde estaba ahora, no podía ver a los hipócritas y traidores, los que adoraban el sacrificio del hombre en nombre de la voluntad de fuego, mientras odiaban al niño. Había dirigido toda su ira hacia su abuelo para no tener la tentación de dirigirla hacia quienes lo merecían. No podía hablar con nadie al respecto. No sabía con quién hablar. De todos modos, no sabía si le serviría de algo. ¿Se le permitió a un Jinchuriki odiar su hogar? ¿Lo entendería el Hokage? Su abuelo había aceptado su ira contra él, pero el líder de Konoha aceptaría su ira contra su aldea. ¿Cómo se suponía que iba a superar todo eso? Naruto suspiró profundamente. La conciencia de sí mismo podría convertirlo en un mejor ninja, pero tenía su propio bagaje de problemas. Es decir, preguntas incómodas. Preguntas incómodas que no permitiría que se interpusieran entre él y su poesía de sapo. Con un ceño resuelto, Naruto volvió a mirar el pergamino. Hiruzen Sarutobi suspiró. Su semana no había sido agradable. Había esperado que trabajar con su nieto sustituto aliviaría la tensión entre ellos, pero el niño se había cerrado. Agradable, educado, dedicado a su tarea, pero un muro para todo lo demás. La investigación del sabotaje en la academia todavía no iba a ninguna parte. Tei había roto a Mizuki pero no había revelado nada de importancia. Claro, el hombre de cabello plateado había soltado información preocupante, pero nada que pudiera llevar a nadie hacia adelante. En cuanto a Iruka Umino, el maestro estaba haciendo un progreso lento, aunque constante, pero estaba claro que no estaba en su elemento. Finalmente, y había sido lo más frustrante para el Hokage, no pudo encontrar algo convincente que hacer sobre la situación de Naruto. Había tomado la gran resolución de darle a su nieto sustituto el reconocimiento que se merecía, pero no tenía idea de cómo hacerlo. No podía forzar nada a nadie. ¿Cómo lo haría siquiera? ¿Amenazando a su población? El objetivo era generar confianza y comprensión, no hacer que las personas tuvieran aún más miedo. Organizar un curso intensivo de Fuinjutsu. El arte era tan complejo que tanto los civiles como los ninjas probablemente terminarían aún más confundidos. Podría montar una sutil operación de propaganda, pero pasarían años antes de que saliera algo. Si bien hubiera sido una gran idea hace 12 años, ahora era demasiado tarde. ¿Mostrar al rubio en un examen de Chunin, entonces? Naruto necesitaría un equipo genin oficial adecuado para que funcione, para evitar ser acusado de favoritismo. Este barco en particular había zarpado y no sería posible por un tiempo. Salir de su oficina y llamar a todas y cada una de las puertas de Konoha para explicar lo mejor que pudiera, que Naruto no era peligroso. Era un anciano ocupado con demasiado trabajo, no tenía tiempo para semejante truco. Lo único que Hiruzen podía imaginar que traería un reconocimiento instantáneo para el rubio era si lograba, desenmascarado, alguna gran hazaña frente a los aldeanos. Algo como salvar a su Hokage, luchar contra una invasión o algo por el estilo. Dado que Konoha nunca había sido invadida, a pesar del ataque de Kyuubi, no era probable que algo así sucediera pronto. Hiruzen sabía que Naruto no aceptaría nada montado. En realidad, no estaba seguro de que Naruto aceptara nada. El Hokage gimió mientras se frotaba los ojos con cansancio. A veces la vida era difícil. Naruto comenzó su tercera semana en Anbu con Dragón, dándole la bienvenida con sus 3 instructores, la mujer con máscara de búho de la semana pasada y un sexto hombre enmascarado. El recién llegado tenía el pelo rubio arena y una máscara de halcón. Hoy, Naruto, harás tu primer ejercicio de simulación, explicó Tiger con su invariable monotonía. Si hubo una constante en la vida de Naruto, fue la voz de su instructor. El rubio se quedó en silencio. Sabía que toda la información necesaria se explicaría a su debido tiempo. Los ejercicios de simulación son básicamente misiones simuladas que se llevan a cabo dentro de la aldea o alrededor. Ponen a prueba varias cosas. Entre ellas, tu sigilo, tu ingenio, etc. Se te designará un objetivo que solo sabe que está participando en un ejercicio de entrenamiento. Para que no se asusten, completó el rubio. Correcto. Te estaremos observando. Calentarás adecuadamente en uno de los campos de entrenamiento dentro de Konoha y luego comenzará el ejercicio.
Vamos. El rubio siguió a Tiger fuera del recinto subterráneo de Ambu hasta el campo de entrenamiento 3, donde tardó 3 horas en despertarse por completo con diversos ejercicios de calentamiento. Cuando asintió con la cabeza a su instructor para indicar que estaba listo, el hombre sin decir palabra le entregó un pergamino enrollado. Naruto respiró hondo y desplegó el papel. El juego estaba en marcha y era hora de brillar. Dejando el campo de entrenamiento, el rubio regresó a Konoha. Dragón y sus 2 subordinados con máscaras de pájaros observaron cómo Naruto trepaba muy lentamente por una pared para llegar al nivel del techo de Konoha. El niño tuvo que dedicar unos minutos a estudiar los parámetros de la misión. Su objetivo era un chunin sin nombre, Beko, a quien se suponía que debía marcar en la espalda sin que el chunin se diera cuenta. Juego de niños para el rey bromista de Konoha. Había pintado el cabello de la gente de rosa sin que se dieran cuenta para que la misión fuera fácil para él. ¿Tu habilidad sensorial lo tiene? Preguntó Dragón al hombre enmascarado de halcón a su derecha. Sí, señor. Préstale mucha atención. ¡Ay! A Naruto le tomó un poco de tiempo rastrear el chunin de la información en el pergamino de la misión. Beko fue un chunin de carrera sin muchos logros a su nombre. El hombre tenía sus propios pequeños hábitos, de los que nunca se desviaba cuando estaba de permiso. La vida ninja estaba jodida, así que no era raro que los shinobi apreciaran la rutina cuando tenían la ocasión de hacerlo. El rubio miró su marca desde un techo en el que estaba posado. El hombre de mediana edad estaba haciendo algunas compras en un mercado abierto. Un lugar perfecto para que le peguen una etiqueta de papel entre los omóplatos. Al contrario de lo que la gente creía, hacerle una broma a un ninja era más fácil en un área poblada. En un callejón, te oirían venir, pero en un mercado, solo su sexto sentido y una dosis saludable de paranoia podrían ayudarlos. Naruto sintió que se le revolvía el estómago al pensarlo. Sabía muy bien que se suponía que el papel representaba un cuchillo. En realidad, había un sello de parálisis en la etiqueta que activaba y derribaba a la víctima del niño durante unos segundos, simulando un ataque. No había órdenes reales para ejecutar la misión y el rubio ya podía ver una forma de hacerlo que lo dejaría completamente desapercibido. Era extrañamente fácil, ahora que el chico estaba pensando en eso. ¿Qué estaban probando realmente aquí? ¿Por qué estaban all out con Dragón? ¿Se suponía que debía impresionar? Si es así, ¿cómo iba a hacer eso? ¿Siendo completamente astuto? ¿Demasiado creativo? El rubio se rascó la barbilla. Quizás estaba leyendo demasiado profundamente las cosas. Había sido más fácil ser un idiota. Usar su cerebro tendía a hacer todo más complicado. No importa, tenía algo que hacer. Está bien, hagamos esto. Dijo el rubio eventualmente, creando 4 clones de sombras. Dragón observó con alegría cómo Naruto estaba debatiendo internamente cómo llevar a cabo su misión. De repente, el rubio se puso de pie, creó 4 réplicas y se deslizó lentamente por el tubo de una cuneta mientras 3 de sus clones se dispersaban. Una réplica simplemente siguió al rubio. Con un solo signo de mano, las máscaras en blanco del verdadero Naruto y su réplica desaparecieron detrás de un enge. Naruto era ahora un chico de cabello castaño y ojos marrones cuyo primer calificativo sería sencillo. Su clon era igualmente sencillo. El rubio disfrazado de verdad se integró en el flujo de personas y Dragón se tensó. Era el momento de la verdad. De repente, el general sintió a tensarse y maldecir a su lado justo cuando, por un segundo, él mismo perdió de vista a su recluta. ¿Qué es? Preguntó el comandante, su mente ya reconstruyendo lo que sabía y lo que acababa de observar. Sus habilidades no estaban tan desarrolladas como las de Auk, pero eran inconfundibles. Él desapareció. Ya no puedo sentirlo sin buscarlo. Si no supiera qué buscar, sería invisible. Búho, tus ojos. ¡Ay! Hubo una pequeña explosión de chakra antes de que la mujer Ambu jadeara. Por eso son así. Ella exclamó en un grito silencioso. ¿Qué pasa, Búho? Su tenketsus. Susurró la Ambu, su voz oscilando entre alarma y confusión. Se encogieron tanto que prácticamente no emite chakra. Y está enrollando y tejiendo el resto a su alrededor como una capa. Creo que perforamos el secreto del rey bromista, soldados. Dragón sonrió antes de murmurar para sí mismo. Chakra realmente funciona de formas misteriosas. Tan pronto como Naruto salió a la calle, entró en modo de broma. Deseó hacerse invisible. Se obligó a encoger, siempre lo había hecho. Al principio, fue para escapar de las miradas y los susurros. Entonces, se dio cuenta de que, dado el desdén que los ciudadanos le tenían, no era tan difícil volverse invisible.
Solo tenía que volverse silencioso, pequeño, insignificante, poco interesante, y el prejuicio de los aldeanos haría el resto. O así es como pensó que era tan sigiloso de todos modos. Naruto jugó una vez más el escenario de su asesinato en su mente. Sus 4 clones miraban hacia el mercado, listos para advertirle si el objetivo se estaba desviando de sus hábitos. El propio Naruto se mezclaría con la multitud y se acercaría a la marca, disimulado por el flujo de personas. No pudo escapar con un jutsu de sustitución. Sabía que dejaba un rastro de chakra que podría usarse para identificarlo. Era la razón por la que atacaba cerca de un puesto. En el momento en que se colocara la etiqueta, simplemente se escondería debajo de la tela que la cubría. Lo había hecho varias veces con éxito. La clave fue el desvío, la distracción, la diversión. Nadie miró debajo de un puesto cuando una bomba de papel gigante explotó cerca de él. Se necesitaron 4 minutos para identificar al objetivo de nuevo entre la multitud, 3 más para acercarse a él sin despertar sospechas, y 1 minuto final para encontrarse con su segundo clon en el lugar correcto. Le tomó un segundo a la réplica de Naruto chocar contra el hombre, desequilibrándolo por un breve instante, una preciosa ventana de tiempo que el rubio real usó para golpear la etiqueta de parálisis en el Chunin, quien colapsó con un grito de sorpresa. Le tomó otro segundo a la multitud darse cuenta de lo que acababa de suceder, un segundo que Naruto tardó en desaparecer bajo el puesto que Beko estaba comprando, mientras su clon y algunos civiles gritaban en voz alta sobre el hombre caído. Pasó 1 minuto hasta que los aldeanos comenzaron a señalar con el dedo acusador a la réplica, que simplemente dio media vuelta y echó a correr, antes de desaparecer en un callejón. Naruto había salido de su escondite desde hacía mucho tiempo y había abandonado el mercado. Hola. Espero que lo hayas disfrutado. Algunas respuestas más, algunas preguntas más. Uno para ti. ¿Qué crees que podría hacer el Hokage para mejorar la condición de Naruto en la aldea después de la revelación del Kyuubi? Es muy poco probable que tus respuestas influyan en lo que escribiré, pero tengo curiosidad por saber qué se te ocurre. Envíame reseñas para que pueda comer hasta saciarme.